Está con nosotros el señor Gabriel. Llame. Buen día. Vamos. Hola, Gabriel. Hola, Gustavo. Qué recibimiento, Gracias. Sí, yo digo que la gente que se separe, están aplaudiendo mucho, pero que se separen, chicos, no, por favor, el barbijo arriba, eso, muy bien. Bueno, Gabriel, fue un placer, porque estaba sentado, estaba Juancito, me dice, mira, te presentar a Gabriel, yo nunca te conocí, no te conocí personalmente, y fue un placer que te hayas presentado y saludarte, y fue un placer ver ese Otelo, qué lindo Otelo. ¿Cuánto tiempo que están ahí en Otelo? Mira, la obra ya lleva su 8º año, a pesar de que el año pasado fue un año sabático, ¿no? Sí. Pero 8º año y bueno, siempre con mucho reconocimiento del público, con mucho amor de la gente, muchos viajes y mucho gusto por hacer teatro, ¿no? Y seguro. Aquí volvemos a la carga. No. En Caras y Caretas, hermoso espacio, que respetan los protocolos, la verdad que fue un placer, porque uno va al teatro y dice, a ver, si yo no hay protocolo, si no te tomo la fiebre, gel, que yo no sé cuánto, con distancia, no entro. Y así entré en varios lugares, como en este caso, Caras y Caretas. Bueno, ¿cómo nació hace 8 años este Otelo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Mira, nació de la continuidad del trabajo de uno mismo con lo que uno va buscando. Yo hace muchos años que ya empecé en la lógica de esta dualidad entre mi placer por el payaso, el clown, y al mismo tiempo el teatro. O sea que yo como clown, como ese tipo de actuación, siempre me he sentido un hombre de teatro, no me he sentido como de otra lógica. La gente lo separa mucho y yo lo tengo como muy unido. Y siempre he sido un fanático, desde hace ya muchos años, ya 30 años, he sido un fanático de Shakespeare. Entonces, y la búsqueda de Shakespeare empezó ya en los años 80, de la mano de Juan Carlos Gené, con el Club del Clown, con un espectáculo que llamaba La Historia del Teatro Universal, me acuerdo, que hicimos en el Cervantes, estoy hablando del año 89 más o menos, y 88, perdón, y ahí hicimos como una especie de popurrí de obras de teatro de diferentes géneros y autores, y yo me ocupé de Shakespeare de la mano de Juan Carlos, que me dijo, ponete ahí, y me empecé a fascinar, y seguí un camino y empecé a darme cuenta una relación que había entre el teatro isabelino, el teatro de oro español, el teatro, la comedia del arte, con esta relación que tengo yo sobre el payaso, el clown, y me di cuenta que primero lo empecé a hacer de una manera más paródica, lógicamente, y poco a poco empecé a darme cuenta que podía respetar la obra, traducir el texto y presentar la obra tal cual la escribió Shakespeare, pero buscando un lenguaje personal que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el humor. Y en el caso preciso de Otelo, lo que más experimenté fue de meterme más directamente, no con comedias, porque yo venía trabajando comedias de Shakespeare en Europa, que yo vivo hace muchos años, y sobre todo dije, en esta vamos a meternos con una buena tragedia, y poner a prueba esto de la relación entre lo cómico y lo trágico, y con temas muy fuertes, como son el femicidio, los celos de base, pero digamos, racismo, femicidio, y corrupción, ¿no? Engaño. Más que nunca ahora está tan actual esos temas, ¿no? Claramente. Sí. El señor Shakespeare sabía lo que escribía y sabía lo que padecemos, y seguimos padeciendo. Y pensá que en un momento decían unos locos que no existió Shakespeare. ¿Te acuerdas que decían? Y bueno, qué sé yo, la gente está aburrida. Está aburrida. Escúchame, pero ese Otelo, que más allá de los celos, de Otelo celos, siempre dice muy celos, pero hay temas muy trasfondo de esta obra de claro. Sí. Es que bueno, de alguna manera el femicidio, si uno lo entendemos como tal, si bien yo creo que es un problema grave de educación, en el machismo hay un problema de educación, el hecho del femicidio nace del celo. Nace de ahí, o sea, indudablemente de los celos, que es una enfermedad que todo el mundo que la ha padecido sabe lo horrible que es padecer esto, porque a nadie le gusta sentir ese sentimiento. La locura es hacia dónde te puede llevar, ¿no? Totalmente. Y creo que es interesante como Shakespeare toca el tema de los celos como algo irracional en el ser humano,
y sin embargo hay consecuencias muy concretas, ¿no? Totalmente. Y que lo mezcla además con dos temas más, que son racismo, porque Shakespeare no es tonto, mezcla celos, racismo, sí, exactamente. Y lo que es más fuerte, que es corrupción, que tan claramente lo entendemos en todo el mundo, en América Latina y en Argentina en particular. Totalmente. ¿Cómo es corrupción? Quiere decir engaño, quiere decir mentir, ¿no? Sí, como Shakespeare te mezcla los tres temas a través de estos celos, ¿no? Me parece como que es increíble, me parece maravilloso. Y lo terrible es de ver cómo seguimos, ¿no? Seguimos ahí. Sí. Esto se escribió hace 600 años y aquí estamos con los mismos problemas. Es cierto. Aparte de inteligencia total, Shakespeare, porque tal vez, claramente es muy popular Shakespeare. Siempre, o sea, Shakespeare fue el Spielberg de su época, digamos, exactamente. ¿no? Era como el tipo que llenaba las salas, el tipo que cierto. cada obra era un exitazo y iba tanto la gente de la clase alta a ver la poética, la filosofía, la inteligencia del poeta, como el pueblo a ver las acciones dramáticas tan efectivas, porque lo que tiene Shakespeare es que la acción es fantástica, como te va metiendo, es como, bueno, es más, todas las series que vemos, todas le roban a Shakespeare, todo, Case of Thrones, todos le roban a Shakespeare, House of Cards, todos toman de Shakespeare y dicen, agarremos esta lógica y la usamos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo siempre he leído que vos siempre transmitís una expresión, vanguardia teatral, y también pasaste por ese tiempo, ¿no? Esos espectáculos censurados por la dictadura que le pasamos, esos años nefastos, ¿no? Y vos la padeciste mucho. Sí, lo padecí de una manera particular porque también yo era muy joven, y cuando uno es muy joven, viste, es muy como inconsciente. Yo no sé si yo sería capaz de hacer ahora lo que hice cuando era joven, ¿no? Claro. Que decir, de tomar esos riesgos. Y sin embargo, bueno, sea el destino que pude sobrevivir a las épocas, y yo creo que fue gracias al teatro, gracias a poder estar trabajando todo el día, concentrado en mi trabajo, y ensayando mucho y generando espectáculos junto con grandes maestros, con grandes compañeros que ahora son mega famosos, y que tal vez tiene que ver con eso, y que estar concentrado en el teatro, y tal vez yo no estaba tan concentrado en la política, hizo que pasáramos como peligrosos de un punto, o sea, prohibidos pero no peligrosos, perdón, prohibidos pero no peligrosos. Totalmente. O sea, que no nos permitieron hacer lo que hacíamos, pero no llegamos a una situación límite de secuestro, etcétera. Pero quiero decir, nos arriesgamos mucho. Sobre todo pero lo que me parece muy importante destacar de esa época, que tal vez es una consecuencia de lo que yo hago actualmente, es que después de con el gran maestro Ángel Elizondo, que era en esa época quien dirigía esa compañía, después de 3 espectáculos prohibidos, con bombas en el teatro, estamos hablando del Teatro Picadero en su época, en la época de teatro abierto, estamos hablando de Canal 2, ahí en Ayacucho. Bomba en el teatro. El Teatro Estrellas, etcétera. Toda esa época. Me acuerdo con mi querida hermana y compañera Verónica Ginás, habíamos montado un número en la escuela que tenía un sentido del humor, y Elizondo lo vio y dijo, a través de este número me gustaría hacer un espectáculo con humor, más popular, que nos permita que no nos prohíban en 2 minutos. Y así fue el camino del cómico, o sea que el camino del cómico me sirvió a mí mucho para poder saltar y poder también criticar desde otro lugar estos puntos del poder, ¿no? O sea, como lo estoy haciendo ahora con Shakespeare. Quiere decir, yo estoy hablando de un femicidio en este caso, pero lo estoy haciendo con humor para poder meterme más a fondo y para que todo el mundo lo pueda ver y aceptar y tal vez reflexionar. Creo que de eso se trata el humor, ¿no? El humor siempre es político, siempre es un desafío al poder. Entonces yo a partir de ese momento encontré ese camino, ¿no? Y a mí me salvó muchísimo de no quedarme poco flexible ante las dificultades, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a continuar a repetir Otelo. ¿Qué días está Otelo? Por el momento estamos una vez por semana por todo tema de protocolos que bien explicaste. Estamos los viernes a las 20 horas en el Teatro Caras y Caretas, ahí en la calle Sarmiento 2037.
Y lo dicho, un protocolo muy riguroso, tanto en la entrada como en el interior del teatro, la distancia, el barbijo durante toda la obra, y refrescar la sala, corte de aire acondicionado, salida de la gente una por una desde atrás para adelante, o sea, como cuidándonos todos para que justamente proteger el teatro, ¿no? No, y aparte creo que el teatro es muy seguro. Con antes otras actividades, el teatro para mí es mucho más seguro de ante todo. Yo estoy convencido, pero como ha habido este temor, ha habido como tal vez un error en la forma de publicitar la problemática, y el teatro a veces es, en este país y en la ciudad de Buenos Aires en particular, es de una potencia terrible, y bueno, ahí quedó un poco desdibujado. Y sin embargo yo creo que todos nosotros somos gente muy consciente del problema, que estamos muy a favor del cuidado, somos muy conscientes de que esto está pasando, nadie está queriendo saltarse el problema, pero también entendemos que necesitamos un reposo creativo y lógicamente trabajar. Seguro. Pero quiero decir, la gente necesita, o sea, el online ha sido un buen como antídoto, pero no es el remedio. Obvio. No es el remedio. La gente cuando está cuando se encuentra y se ve con el cuidado, con la distancia, y puede disfrutar de un hecho artístico, lo agradece, pero a mí me sorprende el aplauso de la gente en este momento, porque no es un aplauso solamente de que le gustó la obra, que creo que sí le gustó, pero quiero decir, no solamente eso, sino que también hay un agradecimiento a poder estar ahí nuevamente. Exacto, algo de eso. Es así. Bueno, escúchame, vamos a hablar de la prensa de Mutuberría, Marquitos, y ¿qué te iba a decir? ¿Y algún proyecto que se cortó la pandemia, aparte de Otelo, o no? Y muchos, y no solamente en el país, sino también en el extranjero, muchos proyectos en Francia, en España, en México, en Costa Rica, en Perú. No, la verdad ha sido devastador, y lo tomo con mucha paciencia, sabiendo que mucho se perderá, mucho se recompondrá, pero bueno, sí, los proyectos están, que tiene que ver con otras producciones de Shakespeare, que me gustaría seguir en este camino shakespeariano, un poco más, seguir investigando, y al mismo tiempo creaciones mías, ¿no? Más en un mundo más creativo mío, que no tiene que ver con el texto directamente, tiene que ver más con acciones físicas, con un mundo de otro tipo de espectáculos que hago. Algún día me encantaría que puedas verlos también. Obvio. Escúchame, Gabriel, vamos a mencionar a ese grupo maravilloso, talentosos y talentosa. Contame los nombres. El grupo está formado por Elvira Gómez, que hace de Desdémona, Matías Bassi, Otelo, Tincho Lup, haciendo 4, 5, 6, no sabemos cuántos personajes hace, que son Rodrigo, Casio, Emilia, Ludovico, no sé, soldados, etcétera, y Gabriel Beck haciendo de Yago. Bueno, tenemos la producción de Juan Gabriel Yacar, y aquí director, adaptador y traductor. Obvio. ¿Quién les habla? Muy bien. Bueno, fue un placer. Hoy hay función, hoy sábado, así que vayan a ver este Otelo, que le va a encantar, y va a profundizar el viernes que viene. El viernes que viene, para no confundirlos. Hay otros espectáculos maravillosos en Caras y Caretas, no hay que dudar. Por ahí. Está Marioneto, hay mucha gente. Está Gustavito Garzón, hermoso espacio. Bueno, gracias, Gabriel, fue un placer. Un placer, Gustavo. Gracias. Sigamos en contacto. Muchas gracias. Grupo, gracias. Chao. Bueno, estuvo con nosotros el señor Gabriel Llamé. Buen día, muy bien. Bueno, nos vemos muy bien, ese aplauso, chicos, muy bien, gracias.